película de James Cameron, Aliens, que es la película que hoy veremos. En 35 milímetros. Pero para que os explique todo esto mejor, quiero llamar al escenario a una persona que fue el alma y que hacía mucho mejor las presentaciones que yo y que fue todo un espectáculo en este festival durante mucho tiempo. Se trata de nuestro gran speaker, Tomás Speaker. Bona nit. Ja veieu que no ha canviat gens. Total, un parell de quilos més i ja està. Però és un gran plaer poder estar després de 30 anys del Regom en aquest escenari en el que ho vam passar molt bé, molts i molts dies i moltes nits. Doncs gràcies per haver cridat, Àngel. I és un plaer que sobretot estigui també el director, que en aquell temps me fotia molt de crits perquè com que sempre m'equivocava amb les traduccions i mai estava content amb el que feia, però era un gran personatge, una gran persona i un gran ànima, veritable ànima del Festival de Sitges, i era en Juan Luis Boas, que no sé on és, però ara vindrà. Aquí està, ale! Bé, molt bona nit. Estic més emocionat avui que fa 30 anys. A veure, parlaré en castellà perquè sé que hi ha gent de fora de l'Estat, de Catalunya, y que son aquesta nit aquí. Es una noche especial, es una noche increíble. Me ha propuesto un viaje en el tiempo de 30 años, nada menos que 30 años. Lo agradezco, se lo agradezco a Ángel Sala, lo agradezco al festival y a toda la organización del festival. El pensar en una idea como esta, en hacer una sesión vintage, en que todos juntos hagamos este viaje en el tiempo y volvamos a ver aliens de él por entonces casi desconocido James Cameron. Yo quería aprovechar el momento también para que esta función sirva, y eso es personal, de un homenaje muy propio a la gente que en aquella época hacía posible el festival. Me estoy refiriendo al equipo de organización de los años 80, un equipo maravilloso que tuve el honor y el privilegio de dirigir y de compartir con ellos mi vida profesional. Nos lo pasábamos muy bien, hacíamos películas como la que vais a ver ahora, y para nosotros era, pues bueno, era muy divertido. Creo y espero que hoy seguirá siendo igual de divertido. Además, se os ha preparado un truco muy especial, un clásico del Festival de Sitges durante muchísimo tiempo, de hecho un clásico hasta que no se estableció el subtítulo electrónico. Esos aparatitos que os han dado, que automáticamente conllevaban un característico sonido cada vez que se caía al suelo. Sí que debo de deciros que abusar de ese cansa un poco y es duro para la película. Un ratito está bien, porque todos estamos en esa máquina del tiempo y todos lo vamos a pasar. Voy a ceder la palabra al gran Tomás Speaker y después volveré a plantearos otro juego sobre este viaje en el tiempo para el cual os necesito a todos, a toda la sala. ¿Vale? Enseguida seguimos. Bé, no sé si ben bé recordo com presentava les pel·lícules. Recordo que intentava fer molt de glamour i l'Àngel m'ha demanat que li doni aquest petit toc de glamour que jo li donava aleshores, però és que mai més he presentat pel·lícules, ni festivals, ni res. Per tant, perdoneu-me si no té el mateix glamour d'aleshores, però ho intentaré. Amb vosaltres, Michael Biehn!